Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo las negociaciones por el protocolo de entendimiento de la próxima legislatura en el Parlamento salvadoreño, pero también evaluación y actividades en estas semanas que restan de la legislatura 2015-2018. Es un gusto para mí saludar a Mario Tenorio, diputado del Partido Gana, que nos acompaña esta mañana, y también al diputado Francisco Merino del PCN. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos a la orden para cualquier interrogante. Un gran gusto para mí estar compartiendo con el licenciado Merino esta entrevista. Gracias por tomar la invitación a ambos y acompañarme esta mañana. Varios aspectos que desarrollar, algunos los platicamos en la primera parte con la diputada Margarita Escobar del Grupo Parlamentario de AREN. Y me gustaría iniciar con esto, diputado Merino, por el proceso de negociación que se tiene en los diferentes grupos parlamentarios en este momento. ¿Cuáles son los elementos en común entre los partidos para configurar el protocolo de entendimiento? ¿Cuáles son aquellos aspectos que en principio sí hay coincidencia hasta el momento de las pláticas y negociaciones que tienen los diferentes partidos políticos? Sí, quizá un segundo previo, porque deseo expresar mi sentido pésame a la familia de la periodista Carla Turcios, así como al medio para el cual ella ha elaborado, y en general a los periodistas. Es una pérdida muy sensible y sobre todo las condiciones que han rodeado este hecho, así que nuestro sentido pésame, y también como Partido de Concertación Nacional. En cuanto a la pregunta, efectivamente estamos a 2 semanas exactas ya de iniciar una nueva legislatura. Se da todo este tipo de actividad, de cabildeos, de aspiraciones personales, pero yo creo que hay que fijar con mucha claridad cuáles son las prioridades. El órgano legislativo, que es un órgano fundamental del Estado, debe de tener un rumbo a seguir. Y quizás más que hablar de personas, más que hablar del número de integrantes de una junta directiva, hay que hablar de cómo corregir lo que no está siendo bien apreciado por la población, ¿verdad? Hay una serie de aspectos que son públicos, el mal manejo de las autorizaciones de emisiones oficiales, que eso es mucho más en términos monetarios que el tener 1 o 2 plazas más en junta directiva. ¿Por qué? Porque son excesos que se han venido dando a través del tiempo. Pero hasta hoy yo no he escuchado a nadie, a ningún grupo parlamentario, hablar del verdadero problema de la Asamblea Legislativa. Y es que a través del tiempo se ha venido acumulando una cantidad de personal que queda como consecuencia de que fueron llevados por diputados que dejaron de ser diputados y nadie los tocó, pero tampoco nadie los utilizó, porque no eran de su confianza. Y eso es más grave aún, porque estamos a las puertas de que eso vuelva a suceder. Se están retirando, entiendo yo, alrededor de unos 25 diputados más o menos, pero tienen personal asignado. ¿Qué va a pasar con ese personal asignado? Porque llegan nuevos diputados que seguramente tienen su personal de confianza. Entonces, eso nos ha llevado a acumular una planilla tan grande, estamos hablando de 2.000 o un poco más, que realmente es insostenible. Ese es el verdadero gasto de la Asamblea. No es necesariamente aspectos de los que han señalado en relación a los diputados. Ha hecho una mención interesante, diputado Merino. Le hago esta pregunta y luego quiero escuchar la apreciación del diputado Tenorio. Según su alegato, uno de los principales o el problema actualmente a nivel de gerenciar o de gestionar la Asamblea Legislativa es porque se ha ido acumulando una planilla de empleados, que algunos vienen de diputados previos, diputados que ya salieron. Me pregunta esto, pero ¿por qué se ha dado esta práctica? ¿Es un reflejo de clientelismo entonces? Efectivamente, y ese es el error de seguir planteando una nueva directiva solo fijándose en el número de integrantes y no en las funciones de la junta directiva. Por ejemplo, la función del presidente ha venido haciendo una presidencia ejecutiva por delegación de atribuciones que deben de ser de junta directiva, pero que porque la costumbre se ha hecho ley, se dice, bueno, para que el presidente no esté amarrado, démosle también las funciones de personal, de asignación de viajes, etcétera. Y no hablo de personas específicas, así ha sido. Entonces, como son cuotas partidarias, ningún presidente hasta hoy ha querido entrar, como quien dice, a restringir, ¿verdad?, a fijar las cuotas correspondientes, a limitar autorizaciones, y la cosa continúa. Hemos llegado a un punto muy difícil de sostener
porque nuestro presupuesto, como te digo, está concentrado principalmente en lo que es salarios. Y eso de que ya no existe, aprovecho para aclarar una vez más, que no existe seguro médico para nadie. No obstante, muchas instituciones del Estado lo tienen. Entonces, como se suele decir, o todos en la cama o todos en el suelo. La verdad es que esto fue una conquista laboral de nuestro personal. Podemos aceptar que los diputados no lo tengan, pero el personal, ahí tenemos ya personas que vienen de 30, 25 años de estar laborando en la institución y por varios años se tuvieron esa prestación. Ahora se dice, no existe. Eso es ir para atrás. Por el otro lado, nunca se pudo cumplir lo que era el escalafón. Ya vimos qué problemas trae, por ejemplo, un escalafón como el que había en salud. La Asamblea tiene uno, es ley aprobada. Y hubo que buscar una forma compensatoria para evitar, digamos, mayor tensionamiento con el sector laboral. Entonces, sí hay que ir a trabajar mucho en eso. Si no se hace, pues los problemas van a ser porque los presupuestos no van a alcanzar. Aparte de eso, la Asamblea ha tenido una expansión en cuanto a unidades que se han venido creando en el camino, pero que algunas de estas unidades han quedado como muy autónomas. Eso también hay que hablarlo porque son aspectos gerenciales que pesan en la parte presupuestaria y que deben de considerarse políticamente antes de iniciar la legislatura. Una mención que ha hecho el diputado Merino, y me gustaría tener su apreciación si usted comparte o no esta idea, diputado Tenorio, es: hay una planilla que se ha ido creciendo y que ha quedado de diputados o diputadas que ya salieron y mantuvieron este personal. El Partido Gana está dispuesto también a trabajar este tema en particular. ¿Qué significaría esto? ¿Que estas personas salgan de la Asamblea Legislativa, que se pueda cortar las prácticas, o cómo identificar que las personas que lleguen ahí es porque se les requiere en el cargo y que no son cuotas partidarias ni que tampoco son expresiones de clientelismo? Sí, definitivamente hay que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo debe de ser también de manera conjunta. Es decir, que todos los grupos parlamentarios deben estar encaminados en esa situación, deben estar encaminados a desarrollar ese esfuerzo. Hay muchas situaciones que se tienen que corregir al interior de la Asamblea Legislativa. Estamos conscientes de que hay un número de empleados excesivos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta otra situación, Carlos, y es que la Asamblea Legislativa también ha crecido prácticamente por la apertura de sedes departamentales ya en casi todo el país. Con las sedes departamentales se inició hace alrededor de unos 10 o 12 años. Entiendo yo que la primera sede departamental fue la de Chalatenango y posteriormente se fueron abriendo sedes y ahora se cuenta con sedes departamentales, creo que prácticamente ya en todo el país. Esto permite el acercamiento de los representantes departamentales en el órgano del Estado para efectos de tener un mayor acercamiento con las personas, para que las personas no se trasladen hacia San Salvador a buscar a sus diputados, a desarrollar pues algunas peticiones o a conocer sobre situaciones que les interesan a ellos y a sus comunidades. Eso es bueno, eso es bueno. Y también en esa medida es que ha ido creciendo el personal de la Asamblea Legislativa. Pero nosotros estamos conscientes que esa situación no se ha podido manejar de manera efectiva. El diputado Merino manifiesta, se van 25 diputados. Sin embargo, habría que ver si estos empleados que estaban dentro de esas planillas de los diputados para efectos de su apoyo, ya sea en asesorías o en apoyo territorial, van a continuar o se va a tomar la decisión pues de que estas personas se retiren de la Asamblea Legislativa, obviamente cumpliéndole sus prerrogativas de ley. Esa situación es importante y hay que tocarla definitivamente con mucha
con mucha voluntad de que las cosas se den. El otro tema tan traído y llevado en estos momentos, e incluso escuchado hasta en una campaña mediática, es la reducción de miembros de la Junta Directiva. Nosotros hemos manifestado, y creo que todos los grupos parlamentarios estamos en esa sintonía, de que se reduzca la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Esto pasará por los acuerdos o por los entendimientos que se tengan en la construcción y en las consideraciones del protocolo de entendimiento. Ha habido, en cuanto a este tema, ha habido ya acercamientos entre grupos parlamentarios, pero sin embargo, de manera oficial, no se ha instalado la comisión preparatoria que tiene que ver esta situación. Espero que se haga en esta semana o a más tardar en la próxima, para que se toque ese tema y que veamos cómo queda estructurada la situación de las responsabilidades dentro de la Asamblea Legislativa. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos hablando de este tema de la gestión legislativa y particularmente del trabajo organizacional de la Asamblea Legislativa. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de la gestión de la Asamblea Legislativa con el diputado Francisco Merino del PCN y el diputado Mario Tenorio del Partido Gana. Quiero aprovechar para hacer mención de un aspecto, diputado Tenorio. Se ha mencionado de que en la Asamblea Legislativa, y lo han dicho miembros del Partido Arena y de otros partidos políticos, el FMLN, también ver cómo se discute el tema de ciertos privilegios que se tienen en las juntas directivas. 2 vehículos, vales de gasolina, celulares, misiones, contratación de personal. Lo hablamos en el bloque anterior con la diputada Margarita Escobar y quiero aprovechar para hacer mención de unos datos que nos ha ofrecido acá. Ustedes nos dirán si es así o no. Paul Steiner nos dice $18,000 mensuales para secretarios, $24,000 mensuales para vicepresidentes y hasta $50,000 mensuales para la presidencia. Actualmente, más de $300,000 al mes en pagos de asesores y asistentes de la Junta Directiva. Igual, $3.5 millones al año. $3.5 millones al año. Es los datos que nos ofrece Paul Steiner. Entonces, si son así, mi pregunta es esta, diputado Tenorio. ¿Cómo se puede hacer una gestión más eficiente y no utilizando esta cantidad de plata que requiere? ¿Y cómo, si el Partido Gana, está dispuesto a suscribir esta disminución o quitar estos denominados privilegios que tiene la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa? Bueno, efectivamente esas prerrogativas se han tenido ya a lo largo de algún tiempo. Efectivamente son situaciones que se han venido viendo en la Asamblea Legislativa. La verdad es de que estas asignaciones que se les brindan a los miembros de Junta Directiva, dependiendo del grado o la posición en la que estén, es para efectos de contratación de personal. No se vaya a entender que estos $18,000 son para pago de un secretario de Junta Directiva, ni mucho menos. Son para efectos de que se pueda desarrollar contrataciones, pero ahí se tomará en cuenta no solo contrataciones en asesores, sino que también hay contrataciones para secretarias, hay contrataciones de ordenanzas, hay contrataciones de personal de oficina, de motoristas, para efectos de que se pueda tener esa posibilidad de contratación. Es que aquí también hay una situación que debe de conocerse. Durante los periodos de la presidencia del licenciado Ciro Cruz Cepeda, se acordó con los grupos parlamentarios que cada diputado tenía el derecho de tener un máximo de hasta $12,000 para contrataciones por cada diputado de la Asamblea Legislativa. Se hizo una diferencia entre jefes de grupos parlamentarios, subjefes de grupos parlamentarios, secretarios, vicepresidentes y el presidente de la Asamblea,
porque según sus responsabilidades y según sus ocupaciones es que se va dando esa circunstancia. Así es de que no es solo para asesores, ojo, aquí se dice mil y una cosas y nosotros estamos siempre dispuestos a mejorar la situación de la austeridad en la Asamblea Legislativa. Lo que, por ejemplo, el diputado Merino ha manifestado es muy cierto. Ya vamos entrando o estamos cerrando prácticamente el segundo año sin que ni diputados ni empleados del órgano legislativo tengamos seguro médico. Ahora, hay otras instituciones que sí lo tienen, pero como nosotros estamos conscientes que la caja de resonancia política del país lo constituye la Asamblea Legislativa, hay, por ejemplo, instituciones y hay autónomas que tienen seguros médicos con muchos privilegios y un gasto excesivo también, pero la población no vuelve sus ojos hacia instituciones de esa naturaleza, sino que hacia la Asamblea Legislativa. Por otro lado, yo lo he venido manifestando y esto no es mentira, no ha habido renovación de flota vehicular en la Asamblea Legislativa ya por alrededor de 5 años, de 4 o 5 años. Se han comprado vehículos, por ejemplo, pues para la utilidad del trabajo de campo que se tienen por parte de las diferentes unidades, pero no así para miembros de junta directiva. Pero hay una situación y es importante que todos los grupos parlamentarios estemos en la sintonía de mejorar esa situación, estemos en la sintonía de reconsiderar esas prerrogativas que se tienen y que a algunos les parecen exacerbadas, a otros definitivamente no nos parece así porque son recursos que se tienen para desarrollar el trabajo no solo de oficina, sino que también el trabajo en el territorio que en nuestra condición de diputados necesitamos. Voy ya en un minuto con el diputado Merino, diputado Tenorio, pero solo me llamó mucho la atención esta precisión que usted hizo. Esto de los $12,000 por directivo se mantiene por contratado, o sea, desde que usted mencionó, desde la gestión de Ciro Cruz Cepeda, cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa, se mantiene hasta este momento estos $12,000 que tiene cada uno de los directivos para contratación de personal. Se distribuye esa situación entre los grupos parlamentarios para efectos de trasladar ese recurso mensualmente a las diferentes fracciones políticas. Allá cada grupo parlamentario responderá si hace uso de esa prerrogativa que en aquel momento se generó o no hace uso. Ok, diputado Merino, quiero aprovechar para tener su reacción al respecto de este tipo de acción que se tomó, menciona el diputado Tenorio, desde la gestión de Ciro Cruz Cepeda cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa, y los datos que nos mencionaba Paul Steiner: $18,000 mensuales para secretario, $24,000 para vicepresidente y hasta $50,000 para la presidencia. Me gustaría tener su reacción sobre esto. Sí, bueno, mira, yo creo que, y es bueno que los amables televidentes comprendan esto, la Asamblea es una institución del Estado, no funciona aislada del resto de instituciones. Llamemos otros órganos de Estado como el Ejecutivo, el Judicial, llamemos las autónomas, ¿verdad? Si tú ves el estatus de cada funcionario, de alto funcionario, no hablo solo de la Asamblea, hablo del resto, tiene esa misma configuración. Esto no es un invento de la Asamblea Legislativa, es la configuración ejecutiva que tiene cada cargo de institución del Estado. Claro, muy bien lo señala el colega Tenorio, aquí pues la Asamblea se ha hecho por hobby, ¿verdad? El paño para limpiar ahí resentimientos sociales, etcétera. Pero tú agarras la ley de salarios, que es ley de la República, y comienzas a ver cada dirección superior, así se llama el acápite, de cada institución del Estado. ¿Y qué conforma administrativamente cada unidad de esas? Secretarias, motoristas, asesores, asistentes. Esa es la concepción administrativa. Y tú te vas a la empresa privada, igual.
igual el presidente del canal, la gerente, todos tienen un staff personal. En la asamblea se agrega el ingrediente de confianza, porque yo soy muy amigo con Mario Tenorio, pero las cosas, el enfoque que él le da a sus temas, no lo va a compartir conmigo, porque además hay un lindero partidario, ideológico, programático. Entonces, si bien es cierto, esta secretaria podría tomar los dictados de los dos, hay temas en que, cuidadito, va mejor que su secretaria tome su dictado y mi secretaria tome el mío. Esto lo hablo de manera general porque tampoco creo yo que es muy saludable que se esté cargando contra la Asamblea Legislativa, que en donde yo comencé reconociendo que hay que mejorar cosas justamente en relación al personal, porque una cosa es que yo tenga el personal para mi periodo, pero otra cosa es que aquel personal que venía de antes, de diputados que ya no existen, ahí quede gravitando dentro de la planilla de la Asamblea. Ese es el verdadero problema. Ahora bien, yo te lo planteo a ti como a cualquier persona que nos está viendo. Tú tienes tu empleo. Y vengo yo, diputado, por amistad, te digo, mira, quiero que me ayudes en la Asamblea. Dejar un empleo seguro, fijo, por irse a una aventura de 3 años. Porque esa es la aventura. Ninguno de nosotros tiene seguro de garantía que va a continuar. Nos toca ir a buscar los que deseen reelegirse un periodo. ¿Y qué pasa con ese personal? Ese personal está en el aire. O tendría que estar en el aire, porque está asignado al diputado. Entonces, yo creo que estas dos situaciones son las que hay que contemplar. Se tiene la configuración administrativa que todas las instituciones del Estado. Yo he sido un crítico, por ejemplo, en el tiempo, digamos, anterior a todos estos cambios políticos. Tú veías al ministro y al subsecretario, que se llamaba antes, que eran los que tenían vehículo del Estado en cada ministerio. Ahora no, directores, gerentes, subgerentes, si es un carrusel de prerrogativas que tienen hasta el 3er o 4er nivel. Ese gasto también público, pero nadie lo critica, nadie lo ve. Las vacaciones, ahí ves los carros en la playa y aparte de un par de fotos que se publican, no pasó nada. Entonces, yo sí creo que hay problemas serios en toda la administración pública, hay que eficientarla. Pero en el caso específico de la Asamblea, yo sí insistiría, y ninguna dirigencia lo está haciendo, porque ellos entenderán el por qué no lo están haciendo. ¿Incluye la del PCN? Todas. 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 Este tema no buscan cómo remediarlo. Y hay algo grave, porque en el camino ya, digamos, de 3 años para acá, hay jurisprudencia establecida que ya no se puede quitar al personal. Entonces, ese personal que entró por favor político, como se dice, ya no puede ser fácilmente removido, y ya nos ha tocado incluso indemnizar por mandato judicial porque no hay procedimientos. Quiere decir que las instituciones se van agrandando y no hay forma de reducirlas porque no se les puede remover si no es a través de un proceso larguísimo. Muy bien, tengo que hacer una pausa y seguiremos debatiendo y esto de otros temas de la Asamblea Legislativa en instantes. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista con Francisco Merino y Mario Tenorio, diputados de la Asamblea Legislativa. Quiero aprovechar para hacer una pregunta muy puntual, diputado Merino, y luego escuchar la apreciación del diputado Tenorio. Ha sido conocido también que usted firmó una solicitud, una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para que los diputados que salen de la legislatura 2015-2018 son consideradas como personas de alto riesgo y que tengan un año de protección. Me gustaría preguntarle, ¿por qué considera que estos diputados salientes son personas de alto riesgo? Bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Yo esperaba justamente llamar la atención, aunque me ha caído mi torrente de bendiciones de los usuarios de redes sociales,
Primero que no lo estoy planteando por mi caso personal, ¿verdad? Pero este es un tema que llama la atención porque ya se aprobó anteriormente. Es que esta es una práctica que ya ha ocurrido. Pero se podría quitar. Y lo que exhibe es la hipocresía política. ¿Quiénes son los de la hipocresía política? No, bueno, si es que todos los grupos han votado por ese decreto. Ajá. Entonces yo lo que estoy haciendo es precisamente pinchando el globo, Ajá. porque ahora las circunstancias han variado y los que realmente se van son los del FMLN. Entonces el problema del FMLN es si no les quiere dar protección, tranquilamente, pues que no voten. Pero los demás grupos no tienen problema. De Gana solo se va uno. En caso de PCN solo se va uno. Y de Arena creo que, bueno, unos pasan alcaldes, entonces realmente no hay un desplazamiento. Ajá. Eso es lo que origina esa pieza. Pero el haberla acompañado era justamente para provocar la discusión en dos sentidos. Uno, si queremos vivir en democracia tenemos que respetar el derecho de petición. Eso está consagrado en la Constitución. Yo soy libre de proponer cualquier cosa. No tiene por qué insultarme. Ahora, los que van a decidir sobre esa petición son libres de aprobarla o de rechazarla, que es lo que tiene que suceder para completar ese ciclo. Hay una petición presentada y allá la Asamblea tendrá que dictaminar a favor o en contra. Ese ciclo tiene que darse en todos los aspectos si queremos vivir en democracia. Pero si alguien hace una propuesta que a mí no me gusta y lo primero que hago es desprestigiarlo, desacreditarlo, cargarlo, si hay trámite para eso. ¿Pero por qué presentarla, diputado Merino? Me ha mencionado de que era para pinchar el globo y hacer reacciones. Esa estaba presentada por un diputado que termina. Sí. Yo lo que hago es activarla porque lógicamente sabía que iba a llamar la atención. Primero porque yo no tengo la condición de que estoy pidiendo para mí. Y lo voy a aprovechar aquí en un minuto. Fíjate que hay una ley en la cual estoy yo también amparado, de que los ex presidentes, ex vicepresidentes, etcétera, tenemos seguridad de por vida. A mí me la quitó el expresidente Calderón Sol al solo llegar el de presidente. Te estoy hablando hace 24 años. Me llegaron los señores del Estado Mayor Presidencial, mire, disculpe, tenemos problemas de personal, lléveselos, muchas gracias. ¿Por qué lo hizo? Por razones personales y políticas. Y de eso hace 24 años y yo no me he quejado con nadie. Entonces no es que sea necesario o no necesario. Yo por eso expongo mi caso. Sí. Pero yo voy al tema de que eso sí se había estado utilizando como práctica y si no se dejan las cosas claras, vamos a estar siempre ante sorpresivos como esta petición que puede aparecer en la última plenaria también, esta u otra. Hago esta pregunta y luego escucho la apreciación del diputado Tenorio porque es la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, es una ley del año 93 y algo que me llama la atención porque habla de medidas de protección especial. Esto es el artículo 3, literal B, y menciona, y esta es mi pregunta, ¿cuáles son las facilidades en trámites en la obtención y autorización para la adquisición de armamento, equipo u otros recursos permitidos por la ley necesarios para su protección? ¿A qué se refiere con esto de facilidades en trámites de obtener y autorizar la adquisición de armamento? Porque eso es según la disposición en la cual están sujetas las personas consideradas de protección y características distintas. Entonces, ¿cuáles son esas facilidades? Esas redacciones corresponden al contexto en que se dio esa ley, en el 93, recién pasada, firman los acuerdos de paz. Hoy en día eso no existe. No es cierto que hay facilidades, no hay trámites. Que yo sepa, eso no corresponde a la realidad actual. Incluso cualquier diputado que quiera tramitar su permiso de portación y tenencia de armas, tiene que seguir el trámite de cualquier ciudadano, incluso la cola que hay que hacer allí en el Ministerio de Defensa. No existe. Y si es de ley vigente tendría que estarse cumpliendo, pero no existe. Ahora, habrán colegas diputados allegados a los estamentos policiales y militares que ellos ya lo hacen por esa deferencia de amistad, pero no es que el diputado tenga esa... Para mí es nuevo el saber que dice facilidades, porque
ni las he buscado, pero no existen realmente. En su caso, diputado Tenorio, ¿cuál es la reacción del Partido GAN ante esta propuesta y esta discusión de que los diputados que salen, que estamos hablando de una cantidad de 25 aproximadamente, recibirían un año de protección amparados bajo la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial? Esto se ha venido haciendo durante los términos de cada legislatura. Hay diputados que por su trabajo, voy a mencionarle, la Comisión de Seguridad o la Comisión de Defensa. Hay diputados que por su trabajo que desarrollan se ven obligados a discutir temas delicados que tienen que ver con la situación de seguridad del país. Tienen que fijar posiciones delicadas, comprometedoras, que tienen que ver con el combate a las estructuras criminales del país, que tienen que ver con la situación de delincuencia en cualquier género acá en el país. Deja de ser diputado y en alguna medida quedan expuestos. Y esa es la realidad. Pero aquí, claro, se enfoca nada más desde la perspectiva de la prerrogativa que se le da al diputado. Pero cuando el diputado expone temas que lo comprometen con los grupos delincuenciales del país, cuando el diputado critica situaciones que pasan en el día a día, en esta espiral de delincuencia, en la cual ya llevamos, según un dato que circuló entre el día de ayer y el día de ahora, desde el 2010 a la fecha, alrededor de 35,000 muertos. Entonces, cuando se fija una posición o cuando se ataca el accionar de estas personas, usted, quiera o no, bueno, en este momento por la condición del cargo, sí, es vulnerable, pero posteriormente usted sale, ¿verdad?, y queda con ese mismo, con esa misma circunstancia de vulnerabilidad y de peligro. Insisto, no es que yo lo esté justificando, pero es pensando en ese tipo de situaciones que se ha venido desarrollando esto durante todo el tiempo. Que no se va a hacer en este momento, pues magnífico, no se va a hacer, no hay ningún inconveniente. Como lo decía el diputado Merino y su servidor, nosotros no estamos en esa condición. Claro. Nosotros no estamos en esa, pero hay muchos colegas que no viven precisamente en residenciales en donde hay que pasar 1, 2 o 3 plumas para llegar a la casa de él, sino que viven en lugares, o que vivimos en lugares fuera de la capital y fuera de un contorno o de un entorno seguro. Pero bueno, al final y al cabo es importante, no se ha conocido, solo entró como pieza de correspondencia. Será la comisión respectiva la que se encargará de avalar o no esa situación. Cierro con esto, diputado Tenorio, insisto con esto de la disposición que marca esta Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, porque habla de facilidades en trámites de obtener y autorización de la adquisición de armamento. Entonces, ¿cuál es su postura en esto? ¿Cuáles son el tipo de facilidades y qué tipo de monitoreo puede dar la Asamblea Legislativa? ¿Qué tipo de facilidades, Carlitos? Porque en mi vida jamás he registrado, pero ni una ondilla. Se lo puedo decir. En mi vida jamás he registrado un arma. Por lo tanto, no sé de qué facilidades, a qué facilidades se refiere. Si otros colegas diputados lo hacen u ocupan esas facilidades o esas prerrogativas en funciones de su cargo, serán los que mejor le responderán. Pero en este caso yo no le puedo responder porque jamás he tenido ni una tan sola arma registrada a mi nombre. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Tenorio, diputado Merino, gracias. Nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo temas de agenda legislativa, de tomas de decisiones y temas que vienen en la próxima legislatura. Gracias por haberme acompañado. Muy amable, Carlos, a la orden. Muchas gracias. Establecemos un contacto con Luis González de QVL para que nos comente cómo va el programa de este día.
Qué gusto saludarte, Luis. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, Carlos, gracias. Es lunes y hay que ponerle actitud y a comentarte un poquito de lo que va a pasar en ¿Qué hubo le Magazine? Hoy por la mañana vamos a tener un especialista para estar hablando acerca de cómo cuidarse con la diabetes, cómo prevenir la diabetes. También vamos a tener a una persona que sabe trabajar con los niños en la odontopediatría y vamos a hablar cómo cuidar a los niños o cómo hacer que los niños especiales se dejen trabajar todo el área de la boca. Vamos a tener también ¿Qué hubo le con la comunidad? Vamos a tener cocina, ejercicios y muchísimos temas acá para que la pasen muy bien en compañía de nosotros. Muy interesante la agenda de temas de este día de ¿Qué hubo le? Éxitos y una muy buena semana para ti y para todo el equipo, Luis. Igualmente, un abrazo para ti y tus panelistas. Muy amable. Gracias, diputados, por haberme acompañado y ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.